Buenas tardes, estimados amigos. Hoy iniciamos el video de la otra campana número 34, que va a llevar el número 20, asignado por Canal Tele-V1. Hoy es 19 de diciembre, son las 16:35 horas. Y este es probablemente, creo que es el último video que vamos a filmar en este año, dado que ya estamos próximos a las fiestas de fin de año, y excepto que ocurran hechos extraordinarios que el amigo Juan Manuel Soaje Pinto considere que fuera necesario alguna intervención, pero creo que empezamos un periodo de vacaciones de aproximadamente todo el mes de enero. No quería dejar de despedirme y saludar y expresar mis mejores deseos para todos los que nos escuchan, agradecerles su paciencia a lo largo de este año y agradecerle también, por supuesto, su presencia permanente, constante, a ese gran grupo de gente que suele acompañarnos en cada uno de estos videos quincenales. El título del video de hoy no le he puesto nada en especial, sino lo consideré que había que continuar lo que habíamos iniciado anteriormente en el número 19. Por lo pronto lo llamo, como lo denominé el anterior, Panorama muy sombrío, continuación, parte 2. Esta sería la parte 2. Más guerras, conflictos y rumores de guerra. Y permanece la Argentina en el tiempo del fantoche. Por supuesto, como siempre les señalo, se trata de una actualización de la situación nacional e internacional desde la perspectiva del nacionalismo y de la cosmovisión tradicional del catolicismo. Por eso esto valía la pena hacer la continuación, por el alto grado de confusión y falta de información que estamos sufriendo, ya sea tanto en el teatro de operaciones de Ucrania y Rusia, como en el teatro de operaciones del Medio Oriente, sobre todo en el Medio Oriente. Y me llama la atención el grado de confusión que se ha esparcido por extensos públicos, dado que los hechos son confusos, las actitudes dudosas y algunas actitudes inesperadas de algunos personajes de la política del Medio Oriente e internacionales. Yo lo voy a dividir en dos partes. En una vamos a ver la visión geopolítica y estratégica de lo que se está desarrollando en términos prácticos y reales, históricos, y la segunda parte, en la visión escatológica, como corresponde a este cierre de año y a la proximidad de la Santa Navidad. Voy a hacer, para no romper el hilo anterior y los criterios más confiables para mí hasta ahora y más
digamos, racionales que expone normalmente el coronel retirado del ejército norteamericano Douglas MacGregor. Pero este es otro video que grabó en el día de ayer y que lleva como título Siria como Estado Nacional ya no existe. Ese en términos, digamos, del discurso del coronel MacGregor, pero el título es La próxima guerra por elección de Estados Unidos. Usted sabe que este coronel retirado pertenece a un sector de la opinión pública norteamericana, me parece que es un sector en crecimiento, que expresan los pensamientos más tradicionales de la política norteamericana respecto al aislacionismo y al nacionalismo norteamericano. En este caso, MacGregor insiste sobre algunos aspectos que ya tocó en el punto anterior, pero yo he tratado de comentar solamente los nuevos, los hechos nuevos que me parezcan razonamientos que valen la pena apreciar y seguir. MacGregor dice, entre otras cosas, en el slide siguiente, señor director, refiriéndose a un hecho que no es continuación anterior, sino se refiere al asesinato del teniente general Igor Kirillov y su ayudante, que fueron asesinados en un acto terrorista hace 2 días al salir del edificio donde moraba el teniente general. Era comandante de las Fuerzas de Protección Nuclear, Biológica y Química de Rusia. Este hombre había señalado ya con anterioridad y antes de que empiece la operación especial en Ucrania por parte de Rusia, la existencia de laboratorios biológicos que habían sido creados en Ucrania financiados por Estados Unidos. Se detectaron previo y durante la ejecución de la operación 46 laboratorios biológicos que normalmente realizaban experimentaciones destinadas a el desarrollo artificial o mejorado de patógenos naturales o artificiales para infectar, en este caso, a la población rusa. Por eso prácticamente llama la atención que la casi totalidad de estos laboratorios, una extensa frontera con Rusia, 46 en total, estaban sobre la frontera, próximos a la frontera. Es decir, que tenían su campo de experimentación no muy alejado de la sede de estos laboratorios. Ahora, llama la atención de por qué el teniente general Kirillov no estaba lo suficientemente protegido. Es una pregunta que no puedo responder, dice MacGregor, porque era muy conocido y evidentemente esa es una de las razones por las cuales fue asesinado, por la inteligencia ucraniana y occidental respecto al problema de los patógenos biológicos usados en la guerra biológica o para ser usados
en la guerra biológica, en este caso, repito, contra Rusia. Probablemente una vez más los rusos subestimaron la capacidad de los ucranianos para penetrar las fronteras extensas con Rusia. Es a lo mejor un exceso de confianza, dado que este hombre, por ser un científico militar y precisamente por estar asignado a una responsabilidad de control y desarrollo de patógenos para ser usados como vectores de guerra, tendría que haber estado un poco más resguardado de cualquier intento de asesinato, captura o secuestro o lo que se quiera. Realmente llama la atención que no haya estado mejor custodiado, ¿no? En la percepción del coronel MacGregor es que los rusos abandonarán Siria, ya yendo a la continuación del video anterior, abandonarán Siria por completo. Él cree eso, aprecia eso. Y abandonarán, entre otras cosas, abandonarán el puerto de la Latakia, que es una base muy importante para los rusos, y se mudarán a otro lado. No creo que quieran ser rehenes de cualquier cosa que los turcos intenten hacer a la gente en Siria. Es decir, que MacGregor también, entre líneas, aprecian que la situación en Siria va a pasar a un estadio bastante grave, mucho peor de que probablemente hayamos conocido en los años de 2014 al 2019. Y es probablemente por el accionar novedoso ahora, en forma directa, de la intervención turca. Permanecer en Siria, opina MacGregor, y reconocer que Siria como tal ya no existe. Siria ya no existe, según la apreciación de MacGregor. No existe, ¿por qué? Porque considera que se desintegró. ¿Qué sentido, se pregunta él, tiene quedarse allí? Creo que eso se está considerando seriamente. Creo que los rusos encontrarán otro puerto y otra base en otro lugar donde podrán ser bienvenidos y probablemente mucho más seguros. Se habla, esto no lo dice MacGregor en su entrevista, que probablemente ese puerto o ese nuevo puerto podría estar en Libia o en Argelia, sobre el Mediterráneo. Eso es muy importante porque da la continuidad a la presencia de esa mini flota rusa del Mediterráneo, que por supuesto anteriormente Rusia nunca tuvo un puerto de aguas llamadas aguas calientes o transitables durante todo el año. Esto es importante verlo porque ustedes saben que Libia se ha partido prácticamente en tres partes. Ese es el resultado de la intervención norteamericana y de la OTAN para desalojar del poder a Gaddafi
en su momento, hacerle pasar por una muerte muy cruenta, muy desdorosa, porque hasta fue violado. Obra que fue intelectualmente, parece ser, dirigida por la que en ese momento era secretaria de Estado, la señora Hillary Clinton, durante el gobierno de Obama. De hecho, Libia todavía no ha logrado reconstituirse, no ha logrado unirse, está fraccionada en 3 partes, como era el plan original, o por lo menos teórico, antes de que ocurrieran los hechos. Y hay sectores en Libia que son muy amigables con los rusos, como consecuencia de la desdorosa intervención anglo-norteamericana y de la OTAN en estos episodios para desalojar del poder a Gaddafi. Dice MacGregor, no veo a largo plazo futuro para el cristianismo en Siria, lamentablemente. Y eso es una tragedia, porque Siria es probablemente el primer lugar donde la iglesia cristiana se estableció poco después de la muerte de Cristo. El otro evento que considera trágico para los cristianos es el hecho de que ya en estos 20 días de reinado del desorden y del caos generado por la presencia de los terroristas de ISIS y Al-Qaeda, ex-ISIS, es Al-Qaeda, es que muchos cristianos han sido asesinados o expulsados de la región. Y eso vuelve a repetirse nuevamente con esta aventura terrorista que se ha iniciado hace no más de 2 semanas. Vean ustedes acá este mapa que indica la primera fase de evolución de la situación. Ustedes ven ahí representado en la parte norte con la medialuna y la estrella a Turquía, con la bandera verde, blanca y roja o bordó a Irán, y hacia el oeste, hacia occidente, tenemos Siria y la ocupación en este momento caótica y desenvolviéndose en una situación totalmente incontrolable. Más al sur está el Líbano, el Estado de Israel, que apenas se pueden ver en el color azul su ubicación, y por supuesto, junto con el Estado, con las señales o los símbolos del Estado de Israel, debe suponerse la existencia de Palestina, que es toda la Palestina todavía no delimitada en 2 estados, sino que ocupada totalmente por el Estado de Israel, que es el Estado controlador, y está
limitando con ellos hacia el interior y hacia el norte Siria, como una especie de un buffer entre Turquía y el Líbano. Egipto está más al occidente, dividido por el canal, por la península de Sinaí y el canal de Suez, y ocupa una larga extensión de tierra. Esa es la posición inicial, digamos, que partió esta aventura terrorista, nueva aventura terrorista de estas últimas semanas. MacGregor se pregunta, ¿representa Irán alguna amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Ya hemos visto que Irán evidentemente ocupa un alto grado de preocupación por parte tanto de Estados Unidos como especialmente de parte del Estado de Israel. MacGregor dice, no, es decir, no representa una amenaza a la seguridad norteamericana y realmente nunca lo ha hecho, por desgracia, así que no sé qué decir. Te digo que Irán es el próximo enemigo elegido de Estados Unidos. Próximo enemigo elegido de Estados Unidos. Estoy seguro, ya sabés, hemos adoptado la perspectiva de Israel y de los israelíes. Es decir, Estados Unidos, que es la segunda potencia militar del mundo. Acuérdense que en el video anterior hemos mencionado que la primera potencia militar considerada por War Report es Rusia, que dejó de ser Estados Unidos. Agrega MacGregor, la perspectiva es bastante clara. Irán es la fuente de todo mal y debe ser destruido. Por lo que veo, muchas pruebas de ello, es decir, para que ello ocurra. Así es considerado especialmente por los israelíes, y los norteamericanos o anglo-norteamericanos en esto hacen seguidismo de un mini Estado como es el Estado de Israel, en la pretensión de apoyar e intervenir activamente en la guerra que quiere desatar Israel contra la República Islámica de Irán. Por eso todo lo que emana en todos los sectores de Occidente, toda esa predisposición negativa contra Irán, responde al posicionamiento político, diplomático y militar del llamado Occidente en favor de la guerra contra Irán. No olvidemos que la Argentina es uno de esos países. Como consecuencia de ese tratado, el asesinato de Niman, el tratado aprobado por el Congreso, plenamente aprobado por el Congreso, con Irán y demás cuestiones relacionadas con esos atentados que ha habido en la Argentina, y que la Corte Suprema de Justicia todavía, a pesar de los años que han ocurrido, que han transcurrido, no se ha expedido. El máximo poder del Estado no se expidió. No importa de qué partido sea,
digamos, esta opinión, dice MacGregor, o de qué partido, desde qué partido se opine. No importa quién está gobernando en Washington. Creo que tienes razón. Creo que el presidente electo ha aceptado este argumento. Y sin duda la gente alrededor de Trump han articulado esos argumentos para continuarlos en el nuevo gobierno, desde Marco Rubio hasta Mike Waltz, pasando por Sebastián Gorka. No sé, termina concluyendo en la duda MacGregor. Ustedes tienen a continuación el mapa que les exhibo, en donde ustedes ven que desde Israel parte una flecha que termina en Irán, una flecha azul, un vector, en la cual a su costado, en la parte inferior de esa flecha dibujada, atraviesa Siria y atraviesa Irak. Hasta hace 20 días eso estaba relativamente vedado al Estado de Israel volar sobre Siria y evidentemente a volar sobre Irak y atacar a Irán. No tenía acceso directo a Irán. Ahora ha sido removido ese obstáculo. Siria pasó a ser, digamos, parte de los activos que atacarán a Irán o dejarán que ataquen Israel directamente a Irán. Y por supuesto, se van a llevar por delante a Irán su espacio aéreo y lo que tengan que llevarse. Evidentemente no tiene Israel, es visible que no tiene contacto físico con Irán. Es una larga línea de comunicaciones terrestres la que tiene si se plantea una guerra terrestre. Israel no está en condiciones ni superioridad para atacar a Irán vía terrestre. Lo más probable es que la guerra de Israel contra Irán, esa es mi opinión, sea a través de vectores misilísticos y aéreos. Y no me extrañaría que para destruir lo que sería su objetivo primario, que es la destrucción de las existencias o de los activos nucleares que tenga disponible Irán o que pudiera tener o que está desarrollando, necesita, digamos, una gran campaña aérea que creo que, bueno, eso lo va a proporcionar los Estados Unidos, como también el abastecimiento de combustible en vuelo para alcanzar y regresar, alcanzar Irán, los blancos en Irán y regresar a territorio de Israel. Siria constituía, como ahí dice, esa es una afirmación mía, el obstáculo físico, político y legal internacional para llegar a Irán. Eso respecto a Siria está levantado totalmente. Y respecto a Irak habrá que ver. Habrá que ver, porque ustedes saben que los norteamericanos también tienen algunas bases todavía, no han levantado todas sus bases de Irak, todavía tienen y grandes bases, no con muchos efectivos, pero son bases de importancia para el apoyo que requieren los vectores aéreos o misilísticos que tengan que ser lanzados contra Irán. Esto realmente es serio
y evidentemente Israel tiene en este momento esa disposición, y creo que esa disposición no solo es temeraria, porque Irán también tiene sus vectores, también tiene su armamento, aunque no se podría decir que cuenta con armas nucleares, todavía hasta el día de hoy. Ustedes tienen en esta otra imagen el mapa de lo que sería el Gran Israel. Esto yo lo expuse también en una presentación a través del canal Tele1, creo que fue en el 2010, cuando expliqué, creo que en 2 sesiones, en 2 etapas, lo que constituía el Gran Israel. Prácticamente, si ustedes se fijan y memorizan el primer mapa que hemos presentado, verán que al eliminarse Siria, al haber avanzado y mantener un alto el fuego con el Líbano, en el sur del Líbano, de alguna forma Israel está materializando de a poco lo que se considera el Gran Israel, los límites de lo que sería el Gran Israel, del Nilo al Éufrates. Y comprendería también, obviamente, a Jordania, parte de Irak y parte de Arabia Saudita. Ese es el objetivo religioso, espiritual, escatológico, como lo llamo yo, porque la escatología no solo la tenemos los católicos o los cristianos, también lo tienen los judíos. Y este es un mandato escatológico para ellos, o ellos lo toman como un mandato y una herencia escatológica, dada directamente por Dios como herencia. Por lo tanto, con este mapa, que lo traigo ahora a colación, ya quería señalárselo en los videos anteriores, pero preferí esperar hasta que tuviéramos un panorama más concreto de ese avance. Ahora lo tenemos. Entonces, ustedes ven ahí que detrás de ese objetivo de la guerra contra Irán y de constituir, por supuesto, el Gran Israel, hay un mandato escatológico, hay un destino religioso. No es solamente geopolítico o estratégico, ni económico, ni puramente geopolítico. Hay detrás de ese objetivo, de eso, un objetivo de cumplimiento de un mandato escatológico, un mandato de Dios. Probablemente eso no lo considerarán en términos religiosos la mayoría de los israelíes, porque tengo entendido que gran parte de los que se consideran israelitas o judíos son agnósticos o ateos, no creyentes. Pero hay un sector de la población israelí que es religiosa, que cumple con la Torá y que, por supuesto, considera eso como parte y diseño de su objetivo y de su deber de cumplir con Dios, de hacerlo realidad. El gran ganador, ¿quién es?
de esto. El gran ganador es Turquía, dice MacGregor, en este momento y transitoriamente. Siria, señala MacGregor, ya no es un Estado, ya no es una nación. Ahora podemos discutir si alguna vez lo fue, pero el punto es que ahora es inexistente. Es decir, para MacGregor, Siria ha dejado de existir como Estado nacional. Y él dice, vamos a ver si alguna vez lo fue. Yo les recuerdo, al pasar, que estos estados árabes fueron delimitados arbitrariamente por las potencias occidentales a partir de la final de la Primera Guerra Mundial, con la disolución del Imperio Turco, y los límites fueron trazados muy arbitrariamente según sus propios intereses y saberes, no respetando las poblaciones, las idiosincrasias de esas poblaciones, las creencias religiosas que cada una de esas poblaciones sostenía y que estaban ubicadas geográficamente en distintos sectores, pero estaban en conglomerados bastante identificables. Se podría haber hecho con un mayor detalle el trazamiento para hacer que esas naciones tengan una identidad compartida, una identidad nacional compartida y asumida por todos, y no con una multiplicidad de religiones, de sectas dentro de cada religión, de creencias, etcétera, etcétera, más la herencia tremenda e importante, herencia masónica que dejaron los británicos, que fueron prácticamente los que ocuparon la mayor parte del Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial junto con Francia. Bueno, decíamos, el gran triunfador es Turquía, y el ganador inequívoco en todo esto es, en primer lugar, Turquía. Lo vuelve a reafirmar. Hablamos mucho de los israelíes. Esta es una gran victoria para quizás el señor Netanyahu, pero el gran ganador de la región en este momento es Turquía. Es decir, que ahí hay, en última instancia, dos ganadores. En primer lugar, o prioritariamente, sería Turquía, para MacGregor. Y atrás, muy cerquita, le continuaría Israel. Es decir, quedan como triunfadores en el Medio Oriente dos potencias contrarias, una islámica y otra israelita. La primera es Turquía y la segunda es Israel. Solo dos grandes potencias reales en la región han controlado los acontecimientos allí, en el Medio Oriente, durante los 1500 o 2000 últimos años. Una de ellas es Persia, a lo que hoy llamamos Irán, y el otro es Turquía. Los turcos han ganado esta ronda en particular porque Siria fue parte de su imperio, como la mayor parte del norte de Irak. Los kurdos, que están incluidos dentro de los dominios del antiguo imperio otomano o turco, constituyen hoy también un enorme problema para Turquía. Con esto, señores, es el primer panorama de la primera parte
geopolítica y estratégica en que he dividido el video de hoy, la presentación de hoy. Si ustedes me permiten, hacemos una breve interrupción y continuamos en unos minutos. Muchas gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos, estimados amigos. Del orden basado en reglas, como es el lema de Occidente, que el orden occidental está basado en reglas, es lo que nos quieren hacer creer, pasamos al caos. Y esto es importante insistir y aclararlo, porque es difícil entender y separar la propaganda y los deseos políticos o las aspiraciones geopolíticas de algunos estados o algunas potencias, especialmente las más importantes de Occidente, con las realidades. MacGregor dice lo siguiente: en el ensayo que realizara con James Card, que ambos firmaron y que fue publicado hace pocos días, tratamos de argumentar que hemos suplantado esta falsa fase de orden basado en reglas con una palabra: caos. Esa falso orden basado en reglas, sí, señores, ha sido reemplazado en Siria, comenzó a ser reemplazado por el caos, que ya se había mostrado incipiente en los hechos ocurridos a partir del 7 de octubre del 2023, en la guerra de Israel contra los gazatíes, y posteriormente su continuación en la guerra contra Hezbollah en el sur del Líbano. Hay que pensar, dice MacGregor, en Estados Unidos y su aliado israelí como pirómanos, es decir, incendiarios, y decidimos quemar todo lo que no nos gusta. Lo quemamos. Siria la estamos quemando. Quemamos Gaza. Quemaremos Cisjordania, que es
la otra parte ocupada, mini ocupada por palestinos de lo que era la antigua Palestina, bien podríamos quemarla. Bajamos por el Jordán antes de atravesarlo e incluso partes de Egipto, hasta el Nilo. Mirá el Líbano, la misma destrucción y el caos. Es el problema. Nos comportamos como pirómanos, como incendiarios. No imponemos ningún orden basado en reglas. No trabajamos para crear cualquier orden. En síntesis, para MacGregor, ese famoso eslogan, el orden basado en reglas, ha sido reemplazado por el caos, que es lo mismo que la nada. El caos. Esa es la realidad de hoy, el caos en el Medio Oriente. Y la continuidad, si esto se materializa en la guerra contra Irán, y los israelíes continúan progresando o ejecutando su proyecto del Gran Israel, que afectará inclusive a Jordania y afectará a Egipto hasta el Nilo. Es serio esto, señores, que está pasando. Fíjense, agrega MacGregor, actualmente estamos interesados en unir fuerzas israelíes y turcas en Medio Oriente. ¿Cuánto tiempo? Se pregunta. Eso depende en gran medida de lo que suceda entre Israel y los turcos en el futuro cercano. No va a ser así. Es decir, MacGregor es escéptico de que pueda haber un entendimiento entre turcos e israelíes. Porque mientras los turcos están felices de cooperar en la liquidación de Siria, se sienten muy incómodos con la idea de que son aliados del sionismo, del Estado judío, que está matando a decenas de miles de personas en lo que era o en lo que es Gaza y en el sur del Líbano. Y lo que puede ser la Cisjordania. Dentro de poco tiempo, no a varios años, dentro de poco tiempo. Los musulmanes creo que nos ven como pirómanos, como incendiarios, pero no como nada constructivo. No creo que eso vaya a cambiar en el futuro cercano. Así que ese es el primer comentario que él le realiza respecto a esta fallida y el fracaso del orden basado en reglas que supuestamente había implantado Occidente en su hegemonía efímera a partir de 1991 con la disolución de la URSS hasta el inicio de la operación militar rusa en febrero del 2022. Fíjense, entre los proyectos o objetivos de Israel se ve hoy lo que ya se había pensado en la época del Shah de Persia. Su obsesión por la construcción de poder nuclear iraní es viejo, no es nuevo.
Y eso originó, señores, eso originó que el Shah fuera destronado y alejado del poder de Irán en 1979, prácticamente a fines de 1979. No es nada nuevo lo que está ocurriendo. No es nada nuevo la excusa de Israel para atacar a Irán. Era el Shah que había comenzado a construir las plantas nucleares. Pero efectivamente, los ayatolás continuaron el plan del Shah. No lo destruyeron, no lo abolieron, ni bien lograron estabilizar su control sobre Irán, empezaron a continuar con los planes que había iniciado el Shah de erigir un propio poder nuclear iraní. Estos señores, ténganlo en cuenta, especialmente nosotros los argentinos, sí, los que me están escuchando, porque nosotros fuimos los que comenzamos a crearle o a darle las bases del proyecto nuclear de Irán al Shah de Persia. El ex director o la máxima autoridad de la Comisión Nacional el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el almirante Kiryat, fue contratado por Irán, por el Shah de Persia, para llevar a cabo un proyecto similar o todavía superior, porque Irán contaba con ingentes recursos económicos para plasmar en pocos años el desarrollo nuclear. Y nosotros le dimos la mano de obra, la inteligencia, la ingeniería, la dirección, la capacidad de conducción de las obras y la estructura básica de funcionamiento de lo que sería, digamos, la entidad que desarrollaría el plan nuclear iraní. Y es probable creo que el primer reactor que compra Irán es argentino. Así que nosotros estuvimos ampliamente involucrados con el desarrollo nuclear de Irán, en iniciar ese desarrollo nuclear. Por eso no tenemos que escupir mucho para arriba, porque la escupida nos va a caer encima respecto a Irán. Continuamos con MacGregor. El segundo problema de que desarrolla MacGregor es preguntándose, ¿no hay realmente ningún interés a largo plazo dentro de los Estados Unidos en lo que sucede allí, es decir, en la zona del Medio Oriente, Irán y su zona de influencia? Es extraño que querramos controlar el flujo de petróleo y gas natural si podemos desviarlo de la región a través de Siria, o mejor aún, a través de Israel, hacia Europa. Probablemente lo haremos y eso nos pondrá en una situación difícil, en una posición difícil respecto a los turcos, a quienes obviamente les gustaría controlar ese flujo de petróleo y de gas hacia Europa. Fíjense en este mapa que ya se los presenté en el video anterior, que es también, no, el mapa, estimado amigo, el otro. Ahí están trazadas las dos proyectos
de oleoductos y gasoductos, uno que parte de Irán y termina en Siria, en la costa de Siria, en el Mediterráneo, y otro que parte de Qatar y termina en Turquía, o prácticamente casi en los Balcanes. Son las dos vías de aprovisionamiento de gas y petróleo en reemplazo de las que tenía Rusia y cuyos gasoductos y oleoductos fueron volados, que fue probablemente uno de los objetivos de la guerra o de la provocación a Rusia, era cortar definitivamente el aprovisionamiento de gas y petróleo a Europa para que dependieran de las fuentes de abastecimientos controladas por Occidente, especialmente las empresas multinacionales norteamericanas, inglesas y de sus socios de Arabia Saudita, los socios del Golfo y algunos europeos. Ahí está también, es lo que se pregunta MacGregor. Acá está el otro interrogante. ¿Por dónde va a pasar? ¿O habrá un nuevo trazado que a lo mejor salga de Qatar y termine en Israel y no en Turquía, como pretenden los turcos? Bueno, eso está por contestarse todavía, porque estos son trazados proyectados. Todavía no han comenzado a ser una realidad en el terreno. Volvamos al anterior texto, señor director. La conclusión de MacGregor es la siguiente. Por lo que esta cosa está en el principio, es decir, todo este problema está recién en el principio. No es el final. No estamos al final del problema o llegando a la solución final del problema con que empezaron las guerras de Ucrania y Rusia y los conflictos en Medio Oriente a partir del 7 de octubre del 23. Solo estamos viendo, solo estamos vislumbrando el comienzo. Yo agregaría el comienzo de esta tragedia, porque evidentemente por las reflexiones de MacGregor y por las informaciones que hemos estado trabajando, estos señores evidentemente va a llevar a la humanidad a una tragedia, porque acá se mezclan las cuestiones políticas, geopolíticas y estratégicas, también con las cuestiones escatológicas, especialmente en relación con la escatología judía, el cumplimiento del mandato de Dios respecto a los territorios destinados al pueblo judío. Fíjense, el final que quedaría es el siguiente mapa que vemos ahora en esta tercera fase. Así quedaría planteado, si Irán no desaparece, como no habría posibilidades. Me parece a mí, hoy no veo posibilidades de una guerra terrestre contra Irán, excepto que intervengan los turcos. Pero no sé por qué los turcos tendrían que intervenir contra Irán. Pero así quedaría un mapa tremendamente complejo y con múltiples interrogantes. Turquía, que ustedes la ven ahí con la media luna,
Irán, con su bandera cubriendo su territorio, y los países árabes, más Israel, que ocuparía o que constituiría el Gran Israel sobre esos terrenos que hoy pertenecen a Irak, a Siria, a Jordania y en parte a Arabia Saudita. Y separado por el Canal de Suez, Egipto. En ese sentido, la situación se presenta muy compleja, muy turbia, muy poco clara. Y acá presento algo que ya lo hice hace varios años, como en esa época como un nuevo elemento de juicio, analizando una advertencia que hizo Israel a Rusia en el 2011, ya hace 13 años. ¿En qué consistía esa advertencia de Israel? Los oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso declaran que a menos que Israel no regrese a un gobierno más cuerdo, dirigido por la altamente respetada líder de la oposición, Tzipi Livni, el único resultado de la torpe y desafiante postura actual de Israel se refería a la que tenía en 2011, será una guerra mundial, cosa que Netanyahu y sus aliados radicales en el gobierno israelí, quienes le robaron el triunfo electoral a Tzipi Livni, están más que deseosos de iniciar, ya que ellos lo ven como un gran conflicto necesario para conservar toda la tierra que ellos ven como suya por derecho divino, cosa con la cual millones de palestinos y ciudadanos de todo el mundo están en desacuerdo. Esta era una apreciación que yo la expuse hace 13 años en una advertencia en la que Israel ya prefiguraba que íbamos a llegar a esta situación conflictiva y por ende se le atribuía por parte rusa a una guerra mundial. Y precisamente estamos en esta instancia, en ese gran conflicto o en esa guerra mundial. Y acá no es Rusia la generadora de la guerra mundial en esta visión que presentan los rusos. No es Rusia. Lamentablemente es Israel. Porque acá se suma un elemento que existe como motivador de las estrategias israelíes, pero que evidentemente solo está presente en los círculos más selectos del gobierno o más reservados del gobierno israelí, que es el materializar el Gran Israel como parte del derecho divino que Dios le ha concedido. Es la visión escatológica que tienen incorporados los israelíes, por más que la mayoría de ellos no sea religiosa, y a la cual se opone y se contradice con lo que desean y lo que aspiran muchos ciudadanos, no solo de Palestina, sino del Medio Oriente. Todos los países
árabes que rodean Israel, excepto aquellos que han sido comprados por el poder del dinero que controlan adictos o favorecedores del Estado de Israel. Estamos en una situación realmente crítica y acá hemos vuelto a una posición que fue expuesta ya en el 2011, que no es nada nuevo y que es lo que se va a jugar de acá hacia el futuro. Yo les había citado anteriormente, si puede poner, señor director, el slide 21, esto ya lo tienen ustedes, que es una publicación de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fíjense ustedes que la organización HTS, a ver si la sé pronunciar, Hayat Tahrir al-Sham, HTS, que ocupa el número 9, el renglón número 9. Esa organización terrorista y señalada como organización terrorista por el Departamento de Estado, precisamente la misma que está ahora encabezando, o que encabezó y está, no sé si encabezando o ha cooptado el gobierno de Siria, o es el sucesor del gobierno que dejó al-Assad en su huida hacia Rusia, no sé cómo denominarlo, pero es precisamente esta otra imagen que les presento a continuación. Es esta. Este es el jefe, Muhammad al-Jawlani. Este señor es el que preside el gobierno sirio. Y este es el volante por la cual se ofrecen 10 millones de dólares de recompensa por su denuncia o captura. Es el mismo señor. No ha cambiado nada. Los Estados Unidos están apoyando no solo a una organización terrorista, sino está entronizando a un gobierno encabezado por un terrorista, un exterrorista de Al-Qaeda, del ISIS, y ahora creo que tiene alguna otra, ahora se llama HTS, pero me da la impresión de que estos últimos días han cambiado por otra denominación. Esto no es un murmullo, esto no es un rumor, esto no es una operación encubierta, esto es publicación oficial del Departamento de Estado norteamericano, donde de supuestamente combatir a terroristas ha pasado a utilizar a los terroristas como mano de obra en la ocupación del gobierno de Siria, en voltear al gobierno legal y constituido de Siria por Bashar al-Assad, y que lo hacen sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de complejo. Lo hacen, digamos, sin dar explicaciones.
Esta es la realidad de ese orden basado en reglas. Por eso hay caos. Y MacGregor dice bien, esto es un caos. Y tiene que ser un caos, es un caos moral, en principio. Moral además de ser político. Y geopolítico y estratégico. Esta es la reconfiguración o el reformateo de Al-Hawalani que presenta la revista, que presentó la BBC de Londres, explicando, digamos así, la metamorfosis del yihadista ahora moderado, y cómo fue evolucionando en el 2015, en el 2020, en el 2024, y probablemente, a lo mejor, el año que viene sea la imagen de este señor o señora que aparece en el recuadro inferior derecho, en el 2025. Es el travestismo moral, político, espiritual, geopolítico, una estafa, creo que es una estafa a los cuatro vientos y en todas las direcciones y a todos los pueblos del mundo. Este señor no tengo las pruebas en este momento, habría que buscarlo y seguramente dentro de pocos días saldrá alguna foto donde se lo ve tal vez cortando alguna cabeza o algunas manos cuando operaba como ISIS o como Al-Qaeda o como Al-Nusra en Siria. Ustedes ven que cada vez se va poniendo más moderado, más refinado, cómo es su barba en el 2015, cómo es su barba en el 2024 y cómo es su supuesta faz que a lo mejor adopte en el 2025. Acá ustedes tienen, en esa slide, ustedes tienen la dirección de internet donde fue publicada esa imagen, ese travestismo espiritual, moral, político, geopolítico, jurídico, de todo. No se privaron de nada los muchachos. No usaron ningún maquillaje. Ahí lo tenemos, tal cual. Hoy tiene este aspecto. Este es el aspecto del señor Al-Hawalani. Ahí lo tienen. El aspecto moderado, aceptado por Occidente, utilizado por Occidente. Bueno, son las cosas que tenemos que ver y oír. Pasamos rápidamente a una mención a la visión escatológica, no solo de este problema, sino del problema que vive el mundo. En principio voy a hacer mención a esta imagen, la imagen de la Virgen de Kazán. Es sorprendente lo que les voy a decir. Muchos se sorprenderán, crean que es falso, pero doy todas las señales. Ahí tienen ustedes la dirección donde se publicó en mayo de este año. Pueden buscarla. Tienen las referencias bibliográficas de donde el autor sacó estos datos. Por lo tanto, me voy a tomar el trabajo de leerle solo un pequeño párrafo. Esta obra, esta imagen, es de la Virgen de Kazán. En la segunda edición de su obra, Hipótesis Sumaria, del año 2016,
Vittorio Messori, un periodista católico, vaticanista, no podemos decir que este sea un comunista, ni un anti-norteamericano, ni un prorruso. Es Vittorio Messori. Retoma las revelaciones del historiador ruso en Stalin, ese es el nombre del libro, la primera biografía en profundidad basada en nuevos documentos explosivos de los archivos secretos rusos, que salió publicada en Rusia en 1997. Páginas 472 a 481. Radzinsky cuenta que en junio de 1941, debido al formidable ataque de Alemania, la URSS estuvo a punto de sucumbir, es decir, la Unión Soviética. El jefe de Estado Mayor del Ejército Rojo, el general Boris Zapochnikov, héroe de guerra, llevó a Stalin una carta de un místico libanés, el padre Elía, que había pasado 3 días y 3 noches en la cripta de su iglesia sin beber, comer ni dormir, de rodillas y en oración. Pidió a la Madre de Dios una señal para evitar la victoria de los nazis. Evidentemente este sacerdote debió haber sido un sacerdote ortodoxo. Si puede dejar, señor director, la imagen anterior un minutito más. Seguimos. En la carta, la siguiente, el místico revela que el último día la Santísima Virgen María se le apareció sobre una columna de fuego. Dijo que para salvar Leningrado era necesario reabrir las iglesias y monasterios rusos. Vuelvo a repetir por si no se escuchó bien. Dijo que para salvar Leningrado era necesario reabrir las iglesias y monasterios rusos, que el clero encarcelado debía ser liberado y que el ícono de Nuestra Señora de Kazán fuera llevado en procesión a Leningrado, Moscú y Stalingrado. Vuelvo a repetir, que el ícono de Nuestra Señora de Kazán, que es el que yo le he mostrado anteriormente y que lo vamos a reponer ni bien termine de esta lectura, fuera llevado en procesión a Leningrado, Moscú y Stalingrado. Estas eran las exigencias al señor Stalin, el famoso comunista Stalin, que evidentemente no se sonrojó, no lo sacó volando al jefe de Estado Mayor ruso, no blasfemó contra la imagen de Nuestra Señora de Kazán, sino ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo lo siguiente. Ponga, señor director, por favor, la imagen, la número 26 de Nuestra Señora de Kazán. Esta imagen se cree que es del año 1500 y que fue encontrado en la ciudad de Kazán, que había sido prácticamente destruida por un incendio. Fue encontrada, extrañamente encontrada, envuelta en mantas, sin sufrir ningún daño. Y a partir de esa época, hablamos del año 1500, fue considerada
la Virgen patrona de Rusia. Stalin, déjela ahí, señor director, la imagen, mientras yo hago una pequeña lectura, hizo cumplir al pie de la letra lo escrito en la carta. Vuelvo a repetir, Stalin hizo cumplir al pie de la letra lo escrito en la carta. El feroz comunista, el que debe haber matado miles o asesinado miles de no comunistas. Se ordenó a los oficiales que volvieran a la antigua práctica zarista, según la cual las tropas eran enviadas a la batalla al grito de «Adelante con Dios». Repito, «Adelante con Dios». Se les asignó un buen número de capellanes que ya no existían desde los primeros tiempos de Lenin. Se reabrieron al culto 20.000 iglesias y 2 de los santuarios más venerados por el pueblo, el monasterio de la Trinidad de San Sergio y el monasterio de las 3 cuevas de Kiev. Pravda, el diario Pravda, informó que Stalin había recibido una delegación eclesiástica y escribió que el comandante supremo de los ejércitos y jefe del gobierno no pondrá ningún obstáculo. Expresó su comprensión, perdón, yo me equivoqué, me salté un renglón. Vuelvo al texto inicial. Pravda informó que Stalin había recibido una delegación eclesiástica y escribió que, entre comillas, el comandante supremo de los ejércitos y jefe del gobierno, es decir, Stalin, expresó su comprensión de la propuesta religiosa de elegir un patriarca y declaró que el gobierno no opondrá ningún obstáculo. Fue la primera vez que el régimen en Leningrado, sitiada por los nazis, tuvo lugar una procesión con el ícono de la Madre de Dios de Kazán. Se celebró otra procesión en Moscú mientras era bombardeada. Finalmente, el ícono fue llevado en procesión a Stalingrado. Los rusos resistieron y los nazis se vieron obligados a huir, a rendirse. Bueno, leí esto, señores, porque para mí fue asombroso. Asombroso que esto ocurriera, que Stalin dejara que esto ocurriera y que de hecho es atribuida a la Virgen de Kazán el triunfo ruso sobre Stalingrado. Nosotros hablamos mucho sobre la batalla de Lepanto y la acción favorable de la Santísima Virgen María en Lepanto. Me parece que Stalingrado es algo parecido, más allá de los cientos de años que pasaron, a lo que ocurrió en Stalingrado. Y los rusos atribuyen el triunfo en Stalingrado a esta Virgen de Kazán y a su ícono, al cual veneran la totalidad del pueblo ruso que es creyente, que es cristiano. Hice esta referencia de la Virgen de Kazán porque tiene relación con unas declaraciones poco conocidas también, pero que vienen al caso y especialmente en esta fecha. Me refiero a las declaraciones de Sor Lucía al padre Agustín Fuentes en 1957. Ustedes tienen acá la imagen de los 3 pastorcitos de Fátima que fueron los actores, los que vivieron, los que tuvieron las visiones de la Santísima Virgen en sus apariciones en Fátima.
Así fueron tomadas y publicadas las fotos en un diario de la época en 1917. El padre Fuentes, que ustedes ven en esta otra fotografía, es la persona que está con su madre a la izquierda, Agustín Fuentes Anguiano, junto a su madre Inelda en el momento que se recibió, que se consagró como sacerdote. Y es el mismo padre que está acá a la derecha, recibí ya un sacerdote ya anciano. Este padre fue designado por la Santa Sede, el Vaticano, para que reuniera y ordenara toda la documentación relacionada con Fátima, con las apariciones de Fátima, y en tal condición fue designada por Pablo VI, el cardenal, sí, por Montini. No tuve tiempo, porque hay que sacarlo, extraerlo de un video muy viejo, pero se lo ve a él con el Pablo VI en su escritorio y se lo ve después saludándolo. El video no aclara a qué se debe esa visita de este padre, que era muy joven. No en este caso, no tenía esta edad que se ve en la fotografía. Ya era un padre maduro, por eso mismo se lo había designado. Y con mucha experiencia, por eso se lo había designado para esa difícil tarea de reunir toda la documentación que se aportaría para el estudio de la santificación de los pastorcitos de Fátima, que ya dos de ellos habían muerto y solo la hermana Lucía permanecía viva. Este sacerdote fue a verla, a entrevistar, y tuvo la autorización del Papa para que la entrevistara a la hermana Lucía el 26 de diciembre de 1957. Él grabó lo conversado con la hermana Lucía y meses después, con la aprobación y el nil obstas de su obispo en México, presentó esa conversación en una conferencia. Esa conferencia prácticamente es desaparecida, es olvidada, fue olvidada, no se tiene en cuenta en las revelaciones ni como los secretos de Fátima, ni nada, se fue olvidada. Pero viene bien que haya sido recuperada y vuelta a estos días y a estas circunstancias, porque ocurrió el padre, a raíz de lo que él publica, que yo se lo voy a transmitir, a raíz de lo que él publica, es sancionado por la Santa Sede, es relevado totalmente de las funciones que tenía como el curador de la documentación que iba a ser presentada para la santificación de los pastorcitos ya fallecidos de Fátima, y es reemplazado por otro sacerdote. ¿Qué le dijo la hermana Lucía el 26 de diciembre de 1957 al padre Fuentes? No leo todo, leo nada más que algunos párrafos que son el importante. Dígales, padre, es decir, dígales a la Iglesia, a sus superiores, a los fieles católicos, que la Santísima Virgen repetidas veces
tanto a mis primos Francisco y Jacinta como a mí, nos dijo que muchas naciones de la tierra desaparecerán sobre la faz de la misma, que Rusia sería el instrumento del castigo del cielo para todo el mundo, si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobrecita nación. ¿Escucharon bien, señores? Vuelvo a leerla. Dígales, Padre, que la Santísima Virgen repetidas veces, tanto a mis primos Francisco y Jacinta, como a mí, nos dijo que muchas naciones de la tierra desaparecerían sobre la faz de la misma, que Rusia sería el instrumento del castigo del cielo para todo el mundo, si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobrecita nación. En otro texto, que es dificilísimo, y creo que lo hallé por casualidad, conseguir otro texto, pero llegué a conseguirlo, en lugar de pobrecita nación, dice de esa pobre nación. Todo lo demás es exactamente igual que lo que yo obtuve y lo que publica el padre Alonso, un padre que también estudió todos los archivos y habló con Sor Lucía y testificó públicamente que las declaraciones de Sor Lucía al padre Agustín Fuentes en 1957 eran auténticas y las consignó en uno de esos libros, La verdad sobre el secreto de Fátima sin mitos. Entre otras cosas también le habría dicho, son 2 o 3 párrafos, la hermana Lucía. Por eso, ahora que cada uno de nosotros comience por sí mismo su reforma espiritual, que tiene que salvar no solo su alma, sino salvar a todas las almas que Dios ha puesto en su camino. Padre, la Santísima Virgen no me dijo que nos encontramos en los últimos tiempos del mundo, pero me lo dio a demostrar por 3 motivos. El primero, porque me dijo que el demonio está librando una batalla decisiva con la Virgen, y una batalla decisiva es una batalla final en donde se va a saber de qué partido es la victoria, de qué partido es la derrota. Así que ahora o somos de Dios o somos del demonio. No hay término medio. Lo segundo, porque me dijo, tanto a mis primos como a mí, que 2 eran los últimos remedios que Dios daba al mundo: el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y al ser los últimos remedios, quiere decir que son los últimos, que ya no va a haber otros. Y tercero, porque siempre en los planos de la divina providencia, cuando Dios va a castigar al mundo, agota antes todos los demás medios, y cuando ha visto que el mundo no le ha hecho caso a ninguno de ellos, entonces, como si dijéramos a nuestro modo imperfecto de hablar, nos presenta con cierto temor el último medio de salvación, su Santísima Madre. Bueno, siguen otros párrafos que son de interés, por supuesto, pero no vienen al motivo específico por la cual yo hablo de este tema en esta última
este último video del año 2024. No sé si tal vez será el último que pronuncie o el último que participe, si Dios no lo permite. Es relacionar en la escatología católica la importancia, el rol que tiene Rusia como instrumento de castigo del mundo, elegido por Dios como instrumento de castigo. Y que evidentemente, decía acá la hermana, si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobre o pobrecita nación. En 1960 debía abrirse el tercer secreto y la orden de consumarse la consagración de Rusia al divino corazón de nuestra Virgen María. Eso no se cumplió debidamente, ni en los procedimientos, ni en las formas que pidió la Virgen. No se hizo con todos los que debían participar y que estaban pedidos por la Virgen. Es decir, que aparentemente no sería válida la consagración de Rusia. Por eso probablemente ella pensaba que esto, y años sucesivos a 1960, la nación rusa estaría realmente consagrada y sería realmente una nación cristiana, volver a ser una nación cristiana. Está en el trámite, porque parte del pueblo ruso reasumió su cristianismo, asumió su cristianismo, con fe y con esperanza en Dios nuestro Señor. No todo el pueblo ruso. Ese trámite no llegó a cumplirse, ni llegó a cumplirse lo que pidió la Virgen a la Iglesia Universal en la cabeza de los sumos pontífices. Hay 5 pontífices que no cumplieron con la voluntad de la Virgen. Desobedecieron en términos militares, desobedecieron a la Virgen. A lo mejor en términos eclesiásticos, bueno, se da otra interpretación mucho más laxa que la que se establece entre obediencia y desobediencia. Aunque los sacerdotes o los viejos sacerdotes tienen muy bien grabado en su alma qué es la obediencia y qué es la desobediencia. Entonces, estimados hermanos, amigos, compatriotas, el problema de Rusia también tiene una dimensión escatológica y un rol escatológico, que no lo hemos inventado nosotros, los modernos, que eso ha sido transmitido a videntes hace más de 100 años, que lo solicitado no ha sido cumplido, que Rusia no está totalmente convertida, es cierto, pero que debemos luchar hasta último instante para que Rusia termine siendo totalmente una nación cristiana como lo fue con anterioridad. Y es evidente que en alguna forma Rusia salvó su derrota a manos alemanas en la batalla de Stalingrado. No hay otro testimonio que el que yo he ofrecido con la imagen del ícono de la Virgen de Kazán y el niño. Como estamos próximos a una Navidad donde veneramos la imagen de la Virgen María y el niño, creí oportuno hacer estas relaciones que lamentablemente no las hace la Iglesia, que se ha olvidado de esta parte de este mensaje. Es lamentable, y que lamentablemente en la Argentina, como venía escuchando antes de llegar acá por la radio,
y voy a nombrarla porque Radio 10, el conductor del programa, eran creo que las 4 de la tarde, 4:15, defendía o excusaba a aquellas personas que participaron en el streaming blasfemo contra la Sagrada Familia, contra la Virgen, contra San José, contra el Niño Dios. Inclusive yo no sabía, porque no había escuchado, porque el conductor trataba de hacerle una defensa de esos personajes, diciendo, bueno, que sí, que ya se disculparon y que no había que hacer tanto lío, no había que preocuparse tanto, que eso era un problema de la Inquisición, pedir disculpas o más disculpas a otro miembro del staff que estaba participando de la conversación. Saltó uno de esos miembros y le inquirió en forma, no digo destemplada, pero en forma muy firme, de que no, que eso no era así, que debía pedírsele disculpas porque es una ofensa a Dios y es una ofensa al pueblo argentino que es católico y cristiano. Había sido, yo no lo había escuchado, que uno de esos imbéciles que participaron en ese streaming dijo que le había hecho sexo oral al Niño Dios. Bueno, si eso no es una blasfemia, si eso no es una ofensa pública a Cristo nuestro Señor, a la Sagrada Familia de nuestro Señor, ¿qué será una ofensa pública? ¿Qué será considerado ofensa pública? Bueno, ahí hubo una discusión entre ambas personas, un poco fuerte a lo mejor, para los que se escucha y ve en esta Argentina licenciosa a todos los efectos, que me impulsó más todavía a presentar esta cuestión ante ustedes, compatriotas argentinos. Y me duele mucho que esto ocurra y yo creo, doy fe que esto del padre Fuentes ha sido verdad. Él escuchó eso de la hermana Lucía, él lo transmitió fidelinamente a su obispo, el obispo le permitió transmitirlo a los creyentes en una conferencia, está publicado en libros, pero la Iglesia no se ha enterado, lamentablemente, la Iglesia Católica a la cual pertenezco, parece que todavía no se ha enterado. A lo mejor no tienen la costumbre de los militares de que hacemos siempre firmar el enterado en cualquier cosa que se comunica por escrito y donde todos firmamos las órdenes que se emiten por los boletines públicos o reservados, especialmente los reservados secretos. Bueno, se nota que la Iglesia no utiliza eso, y la Iglesia no se enteró desde 1957 hasta ahora de lo que fue agregado a lo que constituyen las parciales revelaciones, digo parciales porque no está totalmente revelado los secretos o mensajes de Fátima dados por nuestra Virgen Santísima Inmaculada, que nos ha protegido a los argentinos. Por lo menos estamos esperanzados en que vuelva a protegernos en este caos que se ha transmitido a la Argentina, especialmente este último año. Señores, muchas gracias. Les pido que celebremos cristianamente nuestras Navidades. Y páseme, por favor, estimado director, el último mensaje
Que tengan ustedes una feliz y santa Navidad y un mejor año 2025. Que el Niño Dios y el Padre, por intercesión de María Santísima y San José, continúe asistiéndolos a través del Espíritu Santo en nuestra empresa cultural y patriótica de reconquistar la Argentina, entregándonos confiados, mansos, dóciles a su voluntad e inasequibles al desaliento, a pesar del cansancio físico y moral. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada podemos hacer sin Dios. Así que debemos volver a Dios, como retransmitió el mensaje la hermana Lucía. Volver nosotros personalmente y tratar de que los que están alrededor nuestro también vuelvan a Dios, salven su alma. Muchas gracias por su paciencia y sé que estos no son temas muy apreciados, lamentablemente por el pueblo argentino, que otrora fue católico y que yo personalmente creo que dejó de serlo hace bastante tiempo. Ojalá pueda reconvertirse como se tendrá que reconvertir Rusia. Muchas gracias, muy amables por escucharme y muy generosos de su parte. Hasta pronto.